En los años siguientes a los de la Segunda Guerra Mundial surgió prontamente otro conflicto, aunque no de la magnitud del que lo precedió, la Guerra Fría. En esta nueva riña, que nunca alcanzó una manifestación explícitamente bélica, los dos países en oposición eran Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La principal diferencia entre ambos era la ideológica. Estados Unidos, recién posicionado como potencia del mundo tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial, representaba al bloque capitalista, mientras que la URSS representaba al bloque comunista. Como este suceso nunca alcanzó un punto en el cual se enfrentaran activamente en batalla, consistió principalmente en una carrera. ¿Quién llegaría a la luna primero? ¿Quién terminaría por ser la influencia en Cuba? ¿Qué ideología predominaría en el mundo? ¿Quién tenía los misiles más grandes? De toda esta competencia fue donde surgió la crisis de misiles, un suceso del cual se suelen saber solo a los grandes rasgos. Pero, ¿de dónde salió? ¿Qué consecuencias ha dejado hasta la fecha en la isla caribeña? En 1959 comenzó la Revolución Rusa, que formó el primer régimen de gobierno socialista. En los principios del siglo XX, la economía cubana estuvo concentrada en cultivar la caña de azúcar y vendérsela a Estados Unidos. En el año 1952, el gobernador de Cuba era Fulgencio Batista, que había establecido un régimen dictatorial. Los estudiantes universitarios, estando en contra del dictador, se levantaron en armas con su líder, Fidel Castro. En primer lugar, es importante definir qué fue la crisis de misiles. Se trató de un conflicto vivido principalmente en Cuba a consecuencia del incremento de tensiones entre el bloque comunista, es decir, la URSS, y el bloque capitalista, principalmente Estados Unidos. Ambos países empezaron a montar misiles en las vecinidades del otro, lo que lógicamente se percibía como una amenaza porque en cualquier momento podrían iniciar una guerra. En Cuba se encontraban muchas inversiones americanas y los americanos eran propietarios de la mayor parte de las haciendas más importantes. Además, se encontraba en Cuba la vía de Guantánamo, la cual era una base aérea y naval. La llegada de Fulgencio Batista al poder fue apoyada por Estados Unidos para fortalecer su presencia en Cuba, lo que implicó una mayor represión del movimiento obrero, los estudiantes y el Partido Socialista Popular, de ideología comunista. Es importante preguntarse si los misiles nucleares instalados en Cuba fueron provocados por la crisis o si estos fueron resultado de la escalada de una crisis más profunda. La principal causa que provocó su instalación fue la amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Como Eisenhower, presidente de Estados Unidos, había apoyado a Batista, no estaba en condiciones de entenderse con la Cuba que emergió en 1959. A partir de este año y hasta 1961, se diseñaron y pusieron en práctica planes que buscaban evitar la consolidación de la toma del poder político por parte de las fuerzas revolucionarias de Cuba. Además, tanto la CIA como el gobierno de Estados Unidos intentaron reunir a todo individuo que estuviese dispuesto a combatir el gobierno revolucionario dentro y fuera de Cuba. Fueron las invasiones continuadas de Estados Unidos contra Cuba hasta llegar a la invasión por Playa Girón las que crearon la crisis de octubre. La dirección de la revolución aceptó la instalación de misiles porque esta implicaba el apoyo internacionalista de la URSS. Gracias al bloqueo económico americano, Cuba no podía mantenerse sola, por lo que se valían de la URSS para esto. Todo parece indicar que el interés primario de los soviéticos era defender a Cuba de una agresión. Sin embargo, las armas en Cuba eran un factor disuasivo defensivo contra las intenciones de Estados Unidos de invadir la isla. El gobierno revolucionario llegó a la conclusión de aceptar la instalación de los cohetes, con posterioridad a una larga trayectoria de agresiones por parte de Estados Unidos, que mantenían seriamente en peligro la seguridad nacional cubana. Fidel Castro es el dictador que más tiempo ha estado como líder de un país, sin contar a la reina Isabel. Fue una figura muy importante del siglo pasado y para la historia de Estados Unidos y Cuba. El 8 de enero de 1956 fue el día en que entró triunfante a La Habana, adentro de un jeep, feliz porque la institución de Fulgencio Batista se había consolidado. Dio fin a la Revolución Rusa y dio un discurso frente a sus seguidores dando inicio a su mandato. Pocos sabían sus seguidores que ese hombre al que se le recargó en el hombro una de las decenas de palomas blancas liberadas en el símbolo de paz terminaría siendo un tirano. Todos los aspectos de Cuba, cada rincón era controlado por él. Era el líder más importante de Cuba. Cada detalle era decidido por él, desde programas relacionados al ganado hasta el color de los uniformes. Muchos pensarían que lo que mantuvo el gobierno de Castro fue la represión y el miedo a su gente, pero va mucho más allá de eso. Era la idea que tenían de él sus propios habitantes y la gente de otros países. Tenían la idea de que era un revolucionario genio, que buscaba lo mejor para su pueblo, y otros la idea de que era un despiadado hombre que no tenía escrúpulos. Después de décadas de represión a su pueblo y no dejarlo salir del país, de un mandato estricto lleno de pobreza, en 2008 se dio su puesto a su hermano debido a su avanzada edad. Washington lo acusó furiosamente de haber prolongado su dictadura.
Castro es considerado por muchos el mayor revolucionario latinoamericano que ha habido, admirado por muchos, odiados por otros, imitado sus tácticas y maneras de mover las cosas, imitado por gente como Hugo Chávez o el subcomandante Marcos. Sin duda alguna fue alguien muy importante en la historia de Latinoamérica. Cuba siempre había sido un territorio ligado a intereses norteamericanos desde su independencia de España en 1898. Al Castro subir al poder, empezó a tomar decisiones que se pegaban a su ideología nacionalista, lo cual empezó a lastimar los intereses de los americanos, por lo cual Washington empezó a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. En 1961, ruptura de relaciones entre las dos naciones, imposición de un bloque económico y se excluyó a Cuba de la Organización de Estados Americanos. El gobierno estadounidense sospecha una alianza entre Castro y la Unión Soviética. Esto pues las relaciones entre Castro y Nikita Khrushchev eran muy buenas, por lo que optaron por la opción de retirar a Castro del poder con una invasión a Cuba. Antes de invadir la isla, el gobierno de Estados Unidos mandó 8 aviones B-16 camuflados y con insignias cubanas para bombardear la base aérea Antonio Macero. El ataque no resultó tan efectivo. Además de esto ocurrió la invasión de la Bahía de Cochinos, esta orquestada por la CIA y con apoyo de emigrados anticastristas. Fueron cerca de 1500 de estos soldados, los cuales estaban entrenados y financiados por la CIA, los que en la noche del 17 de abril de 1961 desembarcaron en la costa de Cochinos. La invasión fue un fracaso total, pues el propósito de esta era que Cuba no saliera al bloque soviético. La decisión aún no estaba hecha, pero esta fallida invasión la hizo inevitable. Los factores que hicieron que esta operación fuera un fracaso fue que al desembarcar en la isla, los soldados fueron vistos por pescadores, los cuales avisaron a las autoridades de la isla. Otro era que Castro contemplaba una invasión inminente, por lo que había mandado construir trincheras en distintas partes de la isla. Pero la más significante fue que el gobierno de Kennedy, tratando de no mostrar el involucramiento estadounidense, no envió apoyo aéreo ni armamento a las tropas. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, Kennedy tomó una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. En una inspección de rutina de Estados Unidos sobre la isla de Cuba, encontró misiles de corto y largo rango, los cuales podrían llegar a ciudades estadounidenses y se consideraban de alto riesgo. Al ver esto, los líderes estadounidenses se reunieron con los soviéticos con fines de remover esta amenaza. Pero Khrushchev nunca aceptó la participación con estos misiles. Después de esto, el país americano amenazó a la URSS con bombardear las bases de los misiles soviéticos, la cual fue la detonante de la resolución en donde los misiles fueron retirados permanentemente de Cuba. Consecuencias en Cuba. Parte de las consecuencias en Cuba de la crisis de los misiles y la Guerra Fría se encuentra en que se fortaleció su relación con la Unión Soviética. Debido a eso es que existió el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos a Cuba, lo cual dejó con décadas de atraso tecnológico a tal nación. Aparte tiene relaciones dañadas con los otros países, junto con su exclusión de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, este hecho inició una línea de comunicación directa entre los Estados Unidos y la URSS, también conocido como el famoso teléfono rojo, con tal de prevenir otro evento similar a lo más cercano que hemos estado a una catástrofe nuclear. La Guerra Fría fue un momento sumamente tenso en la historia reciente. Ha sido cuando más cercanos hemos estado de una catástrofe nuclear, y un ejemplo muy claro de eso fue la crisis de los misiles. Esta representó la lucha de los dos bloques por demostrar mayor control y poderío, pero conllevó a un evento que hubiese resultado en afectar a millones de personas, no solamente americanos ni soviéticos, sino a países vecinos. Un ejemplo muy claro de la Guerra Fría, en la cual mediante espionaje y contraespionaje se llevaba a cabo una batalla oculta entre comillas, el control de países más débiles, y los efectos de luchar contra el capitalismo americano se demuestra en Cuba, quien recibió el apoyo soviético y hasta hoy en día lidia con las consecuencias de no haber estado con los Estados Unidos en su momento, como el bloqueo económico o el daño a sus relaciones con demás países. No cabe duda que fue un daño colateral de la Guerra Fría.